Bueno, entonces, el maletín, esta es la propuesta del maletín. Aquí tiene, bueno, un tema que son los bolsillos de qué dice aquí, perdón, Carolina. De apoyo, de apoyo. Ok, de apoyo, maletín adecuado para la espalda, cierres para expandir el maletín, cargadores para la espalda, em, correa con hebillas para, bueno, para dar mucha más seguridad. Entonces, mire, Carolina lo que está haciendo acá es que como ella describió su producto con las diferentes partes, pues cada una de estas partes tiene una función. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a generar las entradas y salidas relacionadas a esto para, por ejemplo, llevar, inclusive aquí creo que de esta propuesta podría salir también el valor agregado. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la caja negra en el centro y voy a empezar a analizar las entradas y las salidas. Entonces, por ejemplo, las entradas podrían llegar a ser las siguientes. Un segundito, yo le coloco mayor tamaño acá. Listo. Entonces, las entradas podrían ser, por ejemplo, esto. ¿Qué ingresa o qué lleva el domiciliario de Rappi? Entonces, por ejemplo, comida. Comida rápida, ¿no? Y entre paréntesis voy a colocar caliente. Sí, porque la comida se supone que caliente o fría. Profe, allí no, o sea, sería solamente comida rápida en vez de decir lleva comida o transporta o transportar comida o transportar alimentos. No, porque ya cuando tú estás hablando de transportar alimentos, estás hablando de una función, ¿listo? Que es una subfunción de esto. Oh, Ya, ahorita lo van a poder entender. Listo. Entonces, aquí viene, listo. La comida rápida, es que es más, esto lo debía haber hecho en PowerPoint, pero bueno. Comida rápida, que es caliente o fría. ¿Qué otra cosa lleva, por ejemplo, dentro de su maletín el Rappi? Medicamentos. Ajá, exacto. Medicamentos. Puede llevar también Maquillaje. maquillaje. Libros. Ok. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cosas de mercado, ¿no? Entonces, entre comillas, mercado. Mercado, entiéndase como todo aquello, pues, como compras de supermercado, ¿no? Víveres. Exacto, víveres más bien. Sí, aplica mejor. Listo, entonces se supone que estos son las entradas, que esto estamos hablando que es la misma entrada, porque aquí básicamente cambian las dimensiones y bueno, las diferentes cosas que hay, pero también, digamos, todo hace parte del mismo. Pero también, ¿qué ingresa aquí? Ingresa algo muy importante y es el usuario, ¿no? Entonces, el domiciliario. Y también dentro del domiciliario, o sea, el domiciliario también, bueno, por ejemplo, esto no tiene ninguna función que mantenga, por ejemplo, caliente los alimentos o fríos los alimentos, Carolina. Dime, profe. ¿Esto tiene alguna función adicional que, por ejemplo, mantenga caliente los alimentos o los mantenga fríos? Y una, pues por dentro material térmico. Listo, o sea, mantiene la temperatura. Mantiene la- Otra preguntita aquí. ¿Este y este son el mismo maletín o este es un maletín que se separa de este? No, profe, es el mismo maletín, solo que el de, pues el morral, como el que coloqué abajito, Ajá. es para la espalda. Y el otro es para adecuarlo a las parrillas, por eso tiene tantos tirantes para Ya que... te entiendo, listo. Ok. Sí, es como una alforja de una moto, pues, por decirlo así. Exacto. Listo. Bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas dos entradas y estamos hablando de, vamos a resumir esto en la siguiente palabra. Aquí, lo voy a colocar como entradas, productos y domiciliario. Entiéndase productos como todo esto. ¿Listo?
Y esto ingresa. Y ahorita vamos a generar, digamos que el primer estado sería el domiciliario incómodo. ¿Sí? Y productos pues, que necesitan ser entregados. Bien. Entonces aquí salen los productos entregados y sale el domiciliario cómodo. Entonces, esos serían los dos estados de las diferentes, digamos, de cómo esto ingresa y cómo esto sale. Entonces, ¿cuál sería aquí la función principal? Entonces, como función principal, nosotros podríamos determinar que esto sería, la función principal del maletín es contener los productos que necesitan ser entregados. Listo. Entonces, contener los productos que necesitan ser, que se van a entregar. Pero también una función principal podría ser la función de brindar comodidad al domiciliario. ¿Listo? Entonces, esta sería como una función también principal porque finalmente ese es el objetivo que está cumpliendo el producto como tal, el maletín. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo aquí, por ejemplo, ya lo que vengo a hacer es expandimos esto y vamos a ahora hacer el análisis de caja transparente. Bueno, esto obviamente tiene que ir acompañado por supuesto de unas lineecitas o de unas flechas. Entonces, por ejemplo, esto ingresa aquí al sistema. Uy, venga, yo le cambio el color a esto para que se vea mejor. Listo. Entonces, por aquí, esto ingresa al sistema. Entonces, la dirección de la flecha es bien importante porque está indicando que obviamente son estas partes están ingresando al sistema y de aquí están saliendo también del sistema. ¿Correcto? Profe, Ajá. qué pena. Contener los productos que se van a entregar vendría siendo parte de ¿qué? Esa es la función principal. ¿Ah? Estas dos que hay aquí son las funciones principales. Ah, ok. ¿Listo? Gracias. Esta es contener los productos que se van a entregar y brindar comodidad al domiciliario. Esas son las dos funciones principales. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el análisis de caja transparente. Perdón un momentico, yo le saco una captura de pantalla aquí a esta vaina para tenerla. Entonces vengo aquí, le saco la captura de pantalla y vamos a... Y listo, aquí tengo la caja negra. Bien, entonces voy a coger esto, lo voy a destapar y ya lo que voy a empezar a hacer es listo. Si yo tengo estas entradas aquí, pues póngale cuidado a lo que voy a empezar a analizar. Ahora sí vamos a empezar a desglosar estos productos a entregar porque de ahí puede derivarse, por ejemplo, las características que están relacionadas con el valor agregado del producto. Entonces, por ejemplo, aquí. Listo. Todas estas partes, por ejemplo, ¿a dónde pueden ingresar? Entonces, yo puedo, por ejemplo, comida caliente o fría. Entonces, va a entrar a una parte o a un bolsillo. Sí, esa es la implementación, a un bolsillo que tiene un recubrimiento que va a mantener calientes los alimentos o va a mantener la temperatura de los alimentos, ¿sí? Entonces, si ese bolsillo tiene la función de mantener los alimentos en la temperatura adecuada, entonces esa sería la función que yo debo colocar acá, ¿sí? Mantener productos, o bueno, alimentos en general, a temperatura, que en este caso sería o caliente
o frío. Bien, entonces aquí tengo la primera función. Entonces estoy hablando de una subfunción. Un momentico, colocamos esto aquí. Exactamente. Ya yo me organizo mejor para poder que ustedes vean ahí. Cerremos esta vaina, listo. Ahí sí. Entonces, bueno, yo tengo aquí el mantener los alimentos a temperatura. Entonces, eso vengo y lo encierro, por ejemplo, como una subfunción. Bueno, tengan en cuenta que esta es la caja transparente. Toda esta área de acá. Vamos a sacar esto de aquí. Y esto de acá, listo. Entonces, mantener los alimentos a una temperatura, esa es una función. En este caso estamos hablando de una función secundaria. Luego entonces aquí tengo, por ejemplo, esto sale de aquí y viene e ingresa acá. Si podríamos darle una flechita aquí. Listo, por ahí. Entonces, esa es una entrada. Listo. Por ejemplo, ¿en qué condiciones tienen que llegar los medicamentos? Entonces, tienen que llegar en condiciones, por ejemplo, condiciones de humedad. Tienen que llegar en condiciones de humedad adecuada, ¿no? Exactamente, sin humedad. Muchachos, utilicen los micrófonos, porfa, para no estar abriendo el chat. Les pido ese favorcillo para... Listo, entonces, por ejemplo, sin, en condiciones de humedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que haber un bolsillo que mantenga medicamentos en condiciones óptimas. No solamente humedad, sino Profe, también con respecto a la luz solar y todo ese tipo de cosas. Dime. pero allí esas funciones secundarias serían de forma positiva, o sea, escribirlas en forma positiva, ¿A qué te refieres de forma positiva? porque digamos un ejemplo, los medicamentos pueden llegar desbaratados, por decirlo así. Ah, claro, pero aquí estoy hablando pues de mantener medicamentos en condiciones óptimas. Cuando hablo de condiciones óptimas estoy hablando también de que lleguen, o sea, de que lleguen bien, o sea, El empaque, de pronto en el empaque. exacto, que se cuide el empaque, es decir, que no van a llegar de pronto, bien conservado. sí, bien conservados, es decir, en condiciones óptimas de humedad, en condiciones, por ejemplo, de que no les vaya a dar luz o que no van a tener una temperatura que los vaya a dañar o ese tipo de cosas, ¿listo? Por ejemplo, Bueno, ¿qué otra cosa pensado. adicional entonces? El maquillaje. Bueno, el maquillaje también puede ser de esta misma parte. Y también debe llegar en condiciones óptimas. Entonces, mantener productos en condiciones óptimas. Incluso, me atrevería a decir que estas dos están relacionadas. Estoy hablando de mantener los alimentos a temperatura y mantener los productos en condiciones óptimas. Están las dos relacionadas. Porque obviamente los alimentos también deben llegar en condiciones óptimas. O sea, como salieron directamente del proveedor. Entonces, los libros, perdón. Libros y víveres. Entonces, digamos que todos estos vienen acá. Pero
¿qué pasa con el domiciliario incómodo? Entonces debe haber un objeto que tenga como función, entonces, brindar comodidad en la carga de los productos. ¿De qué manera puedo brindar comodidad en la carga de los productos? Pues, por ejemplo, haciéndolo a través de las piecitas estas que veo acá, o colgándolo a través de la moto, Dani, o tu colgándolo celular. a través de la moto. ¿Listo? Si por ¿Es el tuyo? ejemplo yo quisiera el tema de poder también utilizar la parte para colgarlo de la moto, o sea, que sirva para ponerse atrás, cargarlo en la espalda y también cargarlo En la parrilla. en la parrilla de la moto, correcto. Entonces, en ese caso, yo tendría que ingresar aquí también la motocicleta o la parrilla de la motocicleta. Y también tiene la función de brindar comodidad en carga de los productos. Entonces, en este caso, sería una función que se cumple en este sentido. ¿Cómo se relacionan entonces estas funciones con esta? Pues porque estos son los productos que están almacenados y este objeto tiene que brindar comodidad en la carga del producto. Entonces, estas dos están relacionadas precisamente así. Entonces, después de que yo tengo... un momentico, es que no me coloca la flechita. Listo. Entonces, después de que yo tengo esto acá, entonces, ¿qué sucede ahí? Ya a partir de acá, sí se generan... entonces, se generan las salidas. Que de este recipiente acá o de esta parte de acá, se están generando los productos de esta parte de acá se están generando los productos entregados, ¿sí? En óptimas condiciones. Y en esta parte de acá, pero no solamente comodidad, sino seguridad, ¿no? Entonces, domiciliario cómodo y seguro. Entonces, esta podría ser, por ejemplo, una caja transparente. Entonces, ¿qué entiende uno acá? Mire, entonces ya cuál es el análisis que uno puede hacer ya partiendo partiendo de este análisis de caja transparente. Mire cuál es el análisis que uno puede hacer para generar el árbol de funciones y medios. Entonces, espera. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, estas entradas, esta entrada que hay aquí, comida rápida, caliente o fría. Entonces aquí tengo esta función que permite mantener los alimentos a temperatura caliente o fría. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo llevar a cabo yo esto? A través de un material que me permita ser un aislante térmico. Entonces, ¿qué puedo definir de ahí? Por ejemplo, que el maletín
tenga que el maletín tenga un bolsillo o un recipiente que me permita tener, por ejemplo, la característica de mantener, o sea, que sea un bolsillo especial, por ejemplo, para comidas o para la comida rápida. Entonces, no sé, ¿cuál es, por ejemplo, la comida rápida más grande que llevan los de Rappi? No sé, una caja de pizza. Bueno, pizza, sí. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, empiezo a generar los requerimientos técnicos. Entonces, mire lo que sucedía, perdón un momentico, ahora aquí a manera de recorder la presentación, y empiezo allá a pensar entonces ya en los requerimientos técnicos. Sí, mire que el análisis funcional al final lo que me lleva es a definir, después de que yo tengo análisis de caja negra y caja transparente, a definir el árbol de funciones y medios, que es el que me permite pensar, listo, ¿cómo voy a desarrollar estas funciones? A través de un medio mecánico, eléctrico, hidráulico, en este caso, a través de un medio, por ejemplo, eléctrico. Yo puedo mantener los alimentos a través de los alimentos a temperatura caliente o fría a través de un medio eléctrico, porque yo le puedo incluir a ese maletín un sistema electrónico o eléctrico que me permita, por ejemplo, con celdas de Peltier, que sería una implementación. Las celdas de Peltier son, esperen un momentico, les muestro aquí. Entonces, por ejemplo, las celdas de Peltier son estos cositos que cuando ellos tienen un voltaje, ¿sí? Yo los conecto a un determinado voltaje dependiendo obviamente a lo que esté allí. Es un lado enfría y el otro calienta. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, si yo voy a meter un elemento caliente o una comida caliente, entonces puedo utilizar la celda de Peltier para mantener caliente eso. Y eso puede ser un medio eléctrico. Y esa es la parte que me va a resolver, por ejemplo, esto. Entonces yo hago el bolsillo, y supongamos que es este bolsillo principal que hay aquí donde está la apertura, y él tiene una pared acá que permita separar las cosas. Entonces mire que aquí van surgiendo otras cosas. Por ejemplo, entonces aquí encuentro otra subfunción que puede ser separar tipos de producto. Sí, entonces en la separación de los tipos de producto, pues puedo tener, por ejemplo, hecho esto más hacia arriba. Listo, separar los tipos de producto y separar tipos de producto que esté relacionado con este acá. Entonces aquí voy a encontrar, por ejemplo, unas barreras que me permiten separar los diferentes tipos de producto. Por ejemplo, la comida de los medicamentos o del maquillaje, de los libros, de los víveres. ¿Sí? Entonces, esas barreras, ¿de qué las puedo hacer? Del material térmico. Entonces, aquí tengo una parte que me permite mantener la temperatura, que pueden ser esas celdas de Peltier. O puede ser una resistencia, o puede ser qué sé yo, una bolsa, por ejemplo, en la que yo le eche agua y esa agua se permita calentar o se permita enfriar de acuerdo a una batería. Entonces, mire que aquí ya estoy pensando, por ejemplo, en otro elemento. Entonces, si esto necesita una batería, entonces, ¿qué hago acá? Entonces, yo debería tener una entrada que es energía, ¿sí? Que es la energía eléctrica, ya sea por una batería o lo que sea. Y aquí tengo entonces la batería, ¿cuál es la función de esa batería? Entonces, por ejemplo, almacenar energía. Y después de que almacena la energía, entonces, ¿para qué me va a servir esa energía?
para poder llevar a cabo la función que tengo de mantener los alimentos a temperatura. Sí, entonces mire que esto desde el análisis empieza uno a entender cómo llevar a cabo el funcionamiento. Entonces mire, yo tengo un elemento que almacena energía. Cuando esa energía está almacenada, entonces la utiliza un elemento que mantiene los alimentos a temperatura caliente o fría. Y mientras ese elemento está calentando o enfriando los alimentos que yo tengo, entonces necesito separar los diferentes tipos de productos, porque ahí también no solamente lleva alimentos que tienen que estar fríos o calientes, sino también alimentos que deben estar en óptimas condiciones. Entonces debe haber otro bolsillo que mantenga los productos en óptimas condiciones. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se daría una salida. Como aquí entró la comida caliente o fría, entonces aquí se estaría generando, venga, yo amplío acá un poquitico, se estaría generando una salida de acá, que son los alimentos calientes o fríos. Con el detalle de que obviamente esos alimentos, ¿qué tienen de diferente estos alimentos de aquí a estos alimentos de acá? ¿Cuál fue el proceso de transformación que sufrieron? Pues que aquí la comida rápida, en este caso, venga, yo la quito de acá. Estamos hablando que la comida rápida que entra aquí es la comida rápida que no ha recibido el cliente. Y aquí es la comida rápida que... Listo, entonces mire que ahí uno puede entender cómo se relacionan las entradas con las salidas. A través de la energía, de un elemento que almacena la energía, la coloca sobre una pieza o un mecanismo, una implementación o medio que mantiene los alimentos a una temperatura caliente o fría, que este mismo elemento permite separar tipos de producto, los diferentes tipos de producto, y mantener los productos en condiciones óptimas, permite generar los productos entregados en óptimas condiciones, la comida caliente o fría entregada, y adicionalmente brindar comodidad y seguridad en la carga de los productos. Entonces, ¿esto aquí qué puede ser? La implementación. ¿Cómo lo puedo yo implementar? A través de estas partes que sean cómodas. Entonces, ¿cómo las hago cómodas? Por ejemplo, abullonadas, ¿sí? Con un material de espuma o con un material de gel. Bueno, diferentes cosas. Si es, por ejemplo, en el caso de la parrilla de la motocicleta, entonces esto debe tener aquí un sistema, unos enganches que me permitan engancharse a la parrilla de la motocicleta. ¿Listo? ¿Para qué? Para brindar comodidad y seguridad al domiciliario. ¿Ya? Entonces, más o menos este sería, por ejemplo, un esquema de caja transparente desde este análisis. Póngale cuidado. Si usted ve aquí, todas las entradas que son estas, mire que están conectadas con funciones. Las funciones están conectadas entre sí. Y adicionalmente de esas funciones se están generando las salidas. Y lo segundo es que esto está siendo expresado en funciones. Mire que yo tengo aquí la primera función que es almacenar energía. La segunda función de aquí que es mantener alimentos a temperatura caliente.
Estamos hablando de verbo de acción, mantener alimentos y sustantivo, ¿no? Mantener alimentos a temperatura. Almacenar energía. Separar tipos de productos. Mantener productos en óptimas condiciones. Brindar comodidad, seguridad en carga de los productos. Entonces, mire que lo estoy expresando en funciones y estoy conectando todo para que me permita entender cómo funciona el producto. ¿Listo? Entonces, más bien ese desglose. Usted ya conoce su alternativa, entonces mire cómo puede expresar, por ejemplo, la función de las diferentes partes con respecto a los elementos de entrada y los elementos de salida. Por ejemplo, un accesorio o una parte que brinde comodidad y seguridad en la carga de los productos. Que brinde seguridad, aquí estarían los cierres, las cremalleras, ¿correcto? Estas cositas de aquí que Carolina está entendiendo como las hebillas para poder dar seguridad y que la persona, digamos, la caja no se le esté moviendo, ¿sí? O el domicilio no se le esté moviendo. Los tirantes para asegurarla a la parrilla de la moto. Por ejemplo, otra cosa que brinda seguridad en el transporte, la agarradera de acá. Después de que yo bajo, si yo la tengo colocada en los tirantes de la moto, perdón, en la parrilla de la moto, a través de los tirantes, pues si yo quiero quitar ya la caja porque necesito la moto sin la cajita de Rappi, pues que me permita agarrarlo por un lado. Entonces mire que aquí todas las funciones están revisando precisamente eso. ¿Cuál es el funcionamiento para que estos elementos de entrada se conviertan en estos elementos de salida? ¿Sí? Preguntas por ahí, Edwin. Pregunte. Una pregunta. ¿Un elemento de entrada puede ser una condición desfavorable que por medio del proceso se convierta en favorable? Por ejemplo... Perdón, espérate un momentico, Edwin, que se te oyó entrecortado. ¿Qué? Una condición de entrada, un elemento de entrada puede ser una condición desfavorable que por medio del proceso se convierta en favorable. Por ejemplo... Sí, claro que sí, por supuesto. Que tiene muchos baches y uno de mis procesos internos va a ser un amortiguador, entonces la salida va a ser, pues, comodidad. ¿Se puede analizar de esa manera? Sí, claro que sí. Por supuesto, precisamente, digamos que lo que hacen muchas de las ideas que ustedes tienen es tomar un elemento que, como vos decís, digamos, es desfavorable y lo convierten en un elemento que puede llegar a ser algo, digamos, algo mejorado. Digamos, un elemento de entrada puede ser agua contaminada y el elemento de salida puede ser agua limpia o agua purificada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si yo ingreso al producto agua contaminada y como salida tengo agua purificada, estoy entendiendo que la función principal del objeto es purificar el agua. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago el elemento de purificación del agua? Entonces, ahí es cuando destapo la caja negra e intento saber cuáles son las funciones que están relacionándose internamente para poder que esa agua contaminada se convierta en agua purificada. Entonces, lo puedo hacer, por ejemplo, a través de diferentes implementaciones, como un filtro, por ejemplo, de carbón activado, o a través de luz ultravioleta, o a través de, qué sé yo, un filtro de ozono, o ya dependiendo de ahí la parte, digamos, de lo que se vaya a hacer. Estoy hablando de las implementaciones y ya, por ejemplo, cómo lo vería en el árbol de funciones y medios. Pero acá deberían haber unas funciones. Bueno, ingresa el agua contaminada. ¿Y esa agua contaminada qué contiene? Entonces tiene residuos sólidos, que son grandes, y microorganismos o bacterias. Entonces yo ahí necesito, digamos, dos tipos de filtros. Entonces el primer filtro que sea una malla que filtre o que recoja todos los residuos sólidos. Entonces, ¿cuál es la función de esa malla? Recoger los residuos sólidos. Entonces sería la primera, digamos, entra aquí el agua y la primera subfunción sería recolectar los residuos sólidos. Y luego, después de que el agua pasó por esto, entonces continúa una segunda subfunción que es filtrar el agua de microorganismos. Y finalmente se genera una salida que sería agua purificada. ¿Sí? No sé si me hago entender ahí. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Edwin y después Santiago.
Perdón, Santiago, Sí. es que Edwin tenía la mano aquí levantada también. Dale, Santiago. Es una pregunta, ¿las funciones tienen que estar todas conectadas? Lo ideal sería que estuvieran, no, o sea, no interconectadas todas con todas, no, dependiendo obviamente de cómo sea el proceso. Por ejemplo, usted que almacenar energía no está conectado con brindar comodidad y seguridad en carga. ¿Por qué? Porque esta función no necesita de energía. En este caso, estas dos están conectadas porque almacenar energía o para mantener los alimentos a temperatura, la implementación que de pronto yo estoy proponiendo, no sé si sea la idea de Carolina, pero por lo menos la que yo estoy proponiendo, puede tener un uso de energía. En este caso, por ejemplo, aquí, si yo dijera que el almacenamiento de energía o que la entrada de energía fuera a través de un panel solar, entonces tendría que crear otra función aquí que primero ingrese, ¿sí? Una función aquí que primero ingrese la energía, que en este caso la energía no sería energía, sino luz solar. Y aquí entonces convertir luz solar luz en energía. Después de que se convierte la luz en energía, entonces viene aquí una subfunción en la que yo genero y luego esta de aquí, entonces no sería para acá, sino que sería hacia acá. Perdón ahí que es que esta no iría aquí, sino que iría acá. Entonces mire que ahí la relación de las funciones cambia. Hay algunas que pueden estar relacionadas entre sí, ¿sí? Aquí entra luz solar, entra un objeto que convierte la luz en energía. Por supuesto que yo sé que esto lo expresé como función convertir luz, ¿sí? Verbo de acción acompañado de sustantivo, pero yo sé que la implementación de esto es un panel solar. Después de que se convierte la luz en energía, ¿qué pasa? Se almacena y después de que se almacena, se utiliza para mantener los alimentos a temperatura caliente. Pero digamos que este proceso de energía no tiene nada que ver con todo lo demás, por eso yo no relaciono estas opciones acá o estas funciones, subfunciones aquí, con los demás productos que hay acá. Listo, pregunta Santiago. Profe, entonces lo de mantener productos tiene que ver con brindar comodidad. O sea, es que hay esa relación. Aquí lo que me estoy refiriendo con el tema de la relación entre las diferentes subfunciones es para tratar de entender cómo estas entradas se convierten en estas salidas. Por ejemplo, cómo la comida caliente o fría que no ha sido entregada se convierte en comida rápida que está caliente o fría y que ha sido entregada en óptimas condiciones. Entonces, a través de la luz solar que se convierte en energía, almacena energía, o sea, hay un otro objeto que almacena energía, que mantiene los alimentos, otro objeto que mantiene los alimentos calientes, otro objeto que los separa, por ejemplo, de los productos que están en condiciones diferentes, ¿sí? Que son los medicamentos, maquillaje, todo este tipo de cosas, acá. Entonces, mire que la relación de las flechas me está mostrando esto en qué se está convirtiendo. Entonces, esto finalmente hay un punto donde en la entrada, a través de las subfunciones, se está llegando a mezclar con esto, con este de aquí. Y este de aquí y este de acá, a su vez, con las subfunciones, se está mezclando con estos de acá. Y este también, a su vez, con las subfunciones, se está mezclando con este de acá para producir estas tres salidas. Profe, pero es que yo me refería, o sea, ¿qué relación tiene mantener productos en condiciones óptimas a brindar comodidad y seguridad? Porque estábamos hablando de que, por ejemplo, el peso de mantener o sea, cuando hablamos de mantener los productos en condiciones óptimas, estamos hablando en condiciones de humedad, en condiciones de que no se vayan digamos, a dañar por de pronto una caída del domiciliario o alguna cosa.
Entonces, si yo mantengo estos productos en condiciones óptimas, tengo que tener en cuenta que aquí se van a generar algunas especificaciones, por ejemplo, de peso, de dimensiones, que me van a permitir incomodar de alguna manera al domiciliario. Por ejemplo, una caja, la pregunta aquí sería, por ejemplo, ¿cómo mantengo una caja de pizza en óptimas condiciones y que a su vez me permita brindar comodidad en la carga? Sí, esa es la relación como que hay. Por eso les preguntaba ahorita que cuál era el producto más grande que podía, la comida rápida más grande que podía llevar un domiciliario. Pues yo consideraría que una caja de pizza. Entonces, ¿cómo cojo una caja de pizza? La meto en el maletín, en ese maletín, y las dimensiones, por ejemplo, de la caja de la pizza me brindan comodidad. O sea, el mismo maletín me brinda comodidad a pesar de que el producto sea muy grande. ¿Sí? Entonces, esa fue la relación que yo establecí entre mantener los productos en condiciones óptimas y brindar la seguridad. ¿Por qué? Porque si yo meto una caja, por ejemplo, de pizza acá, o un libro muy grande, o víveres de supermercado, por ejemplo, los víveres del supermercado, si yo meto unos aguacates que están ahí bien, ¿cómo hago para que ese producto llegue en óptimas condiciones, pero adicionalmente el peso que tiene el mercado me pueda brindar comodidad y seguridad en la carga del producto? Eso lo debo hacer a través de un objeto que tenga una determinada función dentro del producto como tal. Entonces, tratar de encontrar la relación entre las diferentes cosas que hay para poder entender cómo esto se transforma en estos elementos de salida. No sé si te queda, respondí a la pregunta. Sí, profe. Bien. Listo. Bueno, entonces, no sé si la tienen más clara, si de pronto esto los ha llevado a pensar realmente, digamos, en las diferentes subfunciones que podría tener el dispositivo. ¿Qué es lo que no puede suceder acá? Por ejemplo, lo que no puede suceder acá es si yo coloco, digamos que dentro del proceso entrara agua, no sé. Sí, que el agua la utilice yo para optimizar, por ejemplo, el transporte o la temperatura del domiciliario. Yo esté pensando, digamos, en utilizar agua para refrigerar de pronto la espalda del domiciliario y que no sude, o evitar que sude o alguna cosa así. Supongamos que ese es un valor agregado que tiene el producto como factor de innovación. Entonces, listo, yo llego, ingreso agua, pero ese agua la dejo suelta allí. No, esto debería estar conectado con un elemento que me permita, ¿sí? Con un elemento que me permita tomar ese agua y, por ejemplo, generar aquí, evitar, o más bien, mantener domiciliario fresco. Sí, entonces debe haber un elemento que tome esa entrada y la relacione obviamente con las otras salidas. En este caso, si yo tengo un elemento que ingresa, que es agua, que permite mantener al domiciliario fresco, entonces, ¿qué voy a obtener acá como salida? Pues esta misma salida que tengo aquí. Que sea un domiciliario que vaya cómodo y seguro. Entonces, cuando yo hablo que esto tiene la inclusión de agua, yo puedo utilizar, por ejemplo, el agua para mantener la espalda del domiciliario. Supongamos que aquí detrás de la espalda, en esta parte de acá, del espaldar, de la superficie que está pegada al espaldar, coloco unos canales de agua y que vaya recorriendo agua fría por ahí constantemente. Pues eso va a hacer que el domiciliario mantenga la temperatura corporal más fresca. ¿Sí? ¿Y qué va a permitir eso? Pues que el domiciliario viaje más cómodo. Así no está sudando en la espalda, por ejemplo. Y eso de alguna manera le va a dar menos cosas en qué pensar y lo que va a generar que esté seguro.
O en su defecto, si yo entro agua, entonces, por ejemplo, contener ¿sí? Debe llegar a un punto donde contener agua y, por ejemplo, puede haber otra función que le permita al domiciliario, por ejemplo, tomar agua mientras va en el trayecto, ¿sí? Hidratarse. Sí, entonces acá tendría que tener una función que diga, bueno, la palabra no es liberar agua, sino la función que cumple. ¿Cómo? No sé, profe, cómo dispensar agua, no sé. Eso, dispensar, exacto. Entonces, mire, aquí tengo las dos funciones. Contener agua, dispensar agua. Y esto obviamente se entiende como en una entrada de agua, en un elemento que lo contiene, que puede ser como una especie de camelback, ¿sí? Para los que no saben qué es un camelback. Que es esta vaina, ¿sí? Es básicamente una bolsa que tiene esta manguerita y permite, por ejemplo, a los ciclistas o a la gente que practica deporte, a través de esta manguerita, estar hidratados, mantenerse hidratados mientras practican el deporte. Entonces, por ejemplo, un elemento que contenga agua, que puede ser una vejiga, como esta, un elemento que permita dispensar el agua, que puede ser esta manguerita con esta válvula acá, y mantiene el domiciliario hidratado. Y miren este caso, Santiago, de acuerdo a lo que está preguntando ahorita, mire que, por ejemplo, estas dos no están relacionadas con estas de acá. Sin embargo, sí está relacionando una entrada con una salida. Entonces, es perfectamente factible. No necesariamente estas tienen que estar relacionadas o interrelacionadas con estas otras, pero sí deben estar relacionando entradas con salidas. ¿Listo? Entonces, dependiendo obviamente cómo ustedes lo planteen y cómo ustedes lo hayan ideado. Lo importante es que si cada uno, dame un segundito, lo importante es que si cada uno de ustedes entiende cómo funciona su propuesta, pues la puede llevar a cabo, pero siempre pensando en términos de funciones. Listo, ahora sí, Danelli. Profe, yo lo que son la parte de las entradas lo puedo poner como algo negativo y la salida como ya algo positivo, como determinando que ya se cumplió esa función. Sí, correcto. Ajá. Sí, Eso. de hecho es como un poquito lo que había preguntado Edwin ahorita. Y de hecho, miren, si ustedes ven acá, yo les había dejado unas lecturas en esta semana de clase, precisamente donde se hablaba del análisis funcional. Por aquí en las lecturas, ellos colocan el ejemplo de una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, mire, aquí hacen el análisis de una caja negra para una silla de ruedas y hablan de cuál es el estado inicial de la persona que ingresa. Entonces, por ejemplo, en este caso sería una persona que no tiene movilidad, ¿sí? Aquí sufre, digamos, el proceso de transformación a través del producto que es una silla de ruedas y en qué se transforma el usuario que no se puede mover, pues en un usuario que se puede movilizar. Si uno ve, digamos que este es entre comillas el aspecto negativo, ¿sí? Hay una persona que es una persona discapacitada que no se puede movilizar y con el proceso de transformación o con el producto lo que se está obteniendo es la salida donde el discapacitado ya se puede movilizar. Entonces, efectivamente se puede hablar de dos estados, más que sea negativo o positivo el estado, es un proceso de transformación, donde el estado A
que estamos hablando de la entrada, sufre un proceso de transformación para convertirse en un estado B. ¿Listo? Ese es como el detalle. Como les decía, si ustedes se leen aquí esta lecturita, se van a dar cuenta de cómo es, o sea, cómo está mejor explicado, digamos, allí o en más detalle este proceso completo. ¿Sí? Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que cada uno de ustedes empiece a trabajar en el análisis de caja negra y caja transparente. Como les decía ahorita, lo importante aquí es que ustedes expresen las subfunciones como funciones, verbo de acción acompañado de un sustantivo. Y la segunda característica es que todas estas subfunciones tengan un proceso a través del cual estén siendo conectadas con otras, perdón, de que todas estas entradas estén siendo conectadas con subfunciones para convertirse en procesos de salida. Una manera de hacer esto, y pues ahí me disculpan de pronto, pero me imagino que todos ustedes ven algoritmos. Eso es una parte esencial como de los principios de programación. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de procesos algorítmicos, ¿qué es un algoritmo? Primero que todo, ¿quién tiene la definición de qué es un algoritmo? Unos pasos, una serie de pasos. Una serie de pasos encaminados ¿a qué? A solucionar una problemática, ¿sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes lo podrían ver como una especie de algoritmo. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes están mirando esto, mire, por ejemplo, la lámpara no funciona, ese es el problema. Esta sería la entrada, una lámpara que no funciona. Entonces yo tengo que ver, ¿está enchufada? Entonces si está enchufada, entonces porque el foco está quemado. Si no está enchufada, entonces enchufarla. Esta es la salida. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí? Si yo estoy preguntando aquí si está enchufada o no está enchufada, pues lo que tengo que estar colocando acá es una parte que, por ejemplo, evidencie o me cumpla la función de ver si está enchufada o no está enchufada. Entonces, una parte que valide si está enchufada o no. Entonces, si no está enchufada, entonces sale y sale un anuncio o una alarma o algo que me diga que hay que enchufarla. Si sí está enchufada, entonces una parte que evidencia, por ejemplo, que si el foco está bien o está mal. Entonces, si el foco está quemado, entonces que me anuncie que hay que reemplazar el foco. Esta sería la salida. Y si no, entonces comprar nueva lámpara. ¿Sí? Es decir, algo que me anuncie que efectivamente la lámpara se dañó. Entonces, mire que esto también es una buena manera de hacerlo a través de un algoritmo, como de cuál es el proceso o la serie de pasos. Listo, entró el agua sucia. Entonces, ¿qué pasa con el agua sucia? No, entra una parte que la limpia, ¿no? Entra una parte que la calienta, ¿no? Entra una parte aquí que finalmente la genera y la suelta como agua caliente o como agua fría. Pero entonces, ¿qué esa parte que calentó el agua, entonces qué era? No es una parte que permite mantener la temperatura o elevarla o disminuir la temperatura del agua. Ahí ya encontré una subfunción. ¿Sí? Entonces, mire que esto es una buena manera de analizarlo a través de algoritmos. Una buena tarea que ustedes pueden hacer es coger, por ejemplo, hacer el listado. Aquí están viendo, pero un momentico, porque ya les... Un momentico, sí, efectivamente. Más bien yo les comparto la pantalla aquí. Listo. Entonces, bueno, les estaba diciendo acá que uno puede presentar esto como una especie de algoritmo. Por ejemplo, venga, yo descargo esta imagen. Profe, ¿eso es como un diagrama de flujo? Es correcto, exactamente. Se ve que en los diagramas de flujo y los algoritmos, que son pues la serie de pasos encaminados a solucionar un problema, uno encuentra a veces unas partes, por ejemplo, estos son condicionales, ¿sí? Donde me dice, bueno, input, la lámpara no funciona, una lámpara mala. Entonces, ¿qué pasa con la lámpara? Tengo que evidenciar si está enchufada o no está enchufada. Entonces, si está enchufada, ¿qué pasa? Que puede ser que el foco esté quemado. Si el foco está quemado, entonces reemplace el foco.
Si no está quemado, entonces compre una nueva lámpara. Y aquí en la enchufada, si no está enchufada, pues enchufarla, ¿correcto? Entonces mire que este diagrama de flujo también me está mostrando a su vez como las opciones que puede tener una caja transparente. ¿Por qué una caja transparente? Pues porque si yo cojo y analizo esto, es como si le colocara aquí este elemento rojo, y este elemento rojo es la caja transparente. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Esta es la entrada, una lámpara que no funciona. Ingresa aquí y la primera función que cumple la lámpara es evaluar si la lámpara está enchufada. Esa es la función secundaria. Si la lámpara está enchufada, entonces pasa aquí, evaluar a un elemento, perdón, una implementación que me permita evaluar si el foco o el bombillo está quemado. Si el foco está quemado, entonces alguna alerta que me salga, esto ya es una salida que me permita reemplazar el foco. Si el foco no está quemado, entonces comprar una nueva lámpara, es decir, definitivamente algo que me diga acá, no, la lámpara es la que está mala. Y si está enchufada, perdón, si no está enchufada, pues aquí una alerta que me diga, enchúfela. Obviamente esto puede ser una salida, pero a su vez también una entrada, porque después de enchufarla, entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener, por ejemplo, acá, que si después de enchufada, perdón, sería aquí, vuelve acá, si después de enchufarla la lámpara no funciona, entonces, ¿qué pasa? Vuelve otra vez y sigue este proceso. Entonces, en este caso, seguiría esta vía que hay acá. Entonces, una buena manera de analizarlo es a través de imaginarse el paso a paso de cómo cumple las diferentes funciones el objeto. ¿Listo? Entonces, esto es otra buena manera de generarlo a través de un algoritmo. Ustedes evalúan la serie de pasos que tienen como para poder convertir el proceso, digamos, las entradas en salidas, y lo pueden empezar a evaluar así. ¿Sí? Esto es lo mismo, mire, inicio, si pasa con ¿qué pasa con el primer paso, con el segundo paso, con el tercer paso y al final? Aquí tengo un condicional, si pasa esto, si no, entonces pasa esto otro, ¿sí? Y esto hay diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué lo utilizan normalmente? ¿Alguien está estudiando sistemas acá, ingeniería de sistemas? Sí, profe, yo estoy estudiando sistemas. Bueno, Vanessa, entonces, por ejemplo, los algoritmos, ¿para qué los utiliza? Son los principios de programación, ¿sí o no? Sí, uno los utiliza para poder tener paso a paso un proceso que se vaya a ejecutar o se vaya a llevar a cabo. A través de un programa, ¿sí o no? Entonces, cuando yo tengo claro cómo funciona el paso a paso, lo que empiezo a hacer es a programar las diferentes funciones que tiene el paso a paso. Profe, ¿Sí? ahí es como, eso se utiliza más para establecer las condiciones del diagrama. Ajá, correcto. Y también para evaluar la persistencia de los datos y, bueno, para un montón de cosas, pues. Digamos que esos algoritmos tienen diferentes funciones, pero, como les digo, el análisis funcional es, haga de cuenta, un algoritmo, ¿sí? Donde yo evalúo los diferentes pasos que hay para lograr una determinada tarea que convierte los inputs en outputs. Eso es básicamente. Yo creo que esa es la mejor manera de especificar cómo es un análisis funcional. Eso es el desarrollo de un algoritmo. Y de hecho, si usted ve el ejemplo que hay en la presentación que vimos hace 8 días, usted puede entender el proceso del análisis de la caja transparente como un algoritmo. Mire, aquí ingresan las latas. Si las latas están alineadas, ¿qué pasa? Se agarra una lata y se agarra una llave. Si ya se agarró la llave, ¿qué pasa? Se remueve la llave y luego se expulsa la llave y sale la llave removida. Si se agarra la lata, se comprime la lata, se tritura la lata, se expulsa la lata y sale la lata triturada. Y de este proceso de compresión de lata sale el líquido de latas. Entonces, mire que es el paso a paso, básicamente, de cómo esto se está transformando en esto. Entonces, es una buena manera
de analizarlo. Entonces, bueno, creo pues que ya la tienen como más clara respecto a ese tema, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a desarrollar? Bueno, o que cada uno de ustedes va a desarrollar. Pues simplemente van a pensar en las funciones en las que ustedes pensaron que podría tener su objeto y llevarlas a cabo a través del proceso de análisis de caja negra y caja transparente. Y luego, cuando ustedes vayan a hablar sobre el análisis, perdón, el árbol de funciones y medios, es simplemente coger la relación que tienen estas subfunciones y plantear los mecanismos o los medios a través de los cuales lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí no necesariamente es hablar de un medio mecánico, un medio eléctrico o un medio hidráulico, sino, por ejemplo, yo poder relacionar, siguiendo el ejemplo del maletín de Carolina, yo poder relacionar, por ejemplo, ¿qué objeto me convierte la luz en energía? Ah, entonces un panel solar. ¿Qué objeto me almacena una energía? Una batería. ¿Qué objeto me mantiene los alimentos a una temperatura ya sea caliente o fría? Por ejemplo, una celda de Peltier. ¿Qué me permite separar los tipos de producto? Entonces, una barrera de espuma. Y ahí estoy hablando ya de implementaciones, es decir, de cómo llevar a cabo cada una de estas subfunciones. ¿Listo? Vanessa, iba a preguntar algo. Sí, profe. Profe, es que nosotros, con respecto a todo el tema del proyecto, tenemos una duda desde hace días. Lo que pasa es que, pues según como vemos que ha ido progresando el desarrollo del proyecto y según lo que vemos como en planeación de lo que es la entrega final, que es un prototipo, nosotros, el producto de nosotros es una aplicación. Ajá. La verdad es que sería supremamente costoso nosotros implementar esa aplicación. Y más porque de pronto, pues yo soy la única de informática, pero aún así no me siento en la capacidad de diseñarla ni de desarrollarla, porque todavía no he llegado hasta allá. Ajá, ok. En ese caso, como prototipo, nosotros, ¿qué podríamos utilizar? El diseño de las pantallas, porque realmente como aplicación, estoy segura de que no tendríamos tampoco el tiempo y pues el dinero para tenerla lista funcionalmente de aquí a esa fecha de entrega. En ese caso, ¿qué nos aconsejaría usted, mejor dicho? Bueno, yo te voy a explicar entonces en ese sentido. O sea, digamos que gran parte de como del temor de los estudiantes precisamente a tratar de generar un producto, al tratar de generar un producto que responda, digamos, a las diferentes necesidades que ustedes están analizando, que están dentro del proyecto formativo integrador, recae sobre el tema de, bueno, pero ¿cómo hacer un prototipo? Algo que funcione, ¿sí? Entonces, yo les diría, no se preocupen por eso porque hay diferentes maneras que uno tiene de expresar una idea. Es decir, la idea no necesariamente tiene que estar llevada a cabo para yo poder tener claro cómo funciona y cómo, o sea, cuál es el objetivo que quiere lograr en términos de lo que estamos viendo, que es la implementación de la idea para que solucione una problemática. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo podría proponer, les voy a mostrar aquí dentro de las presentaciones ejemplo que nosotros tenemos acá. Mire, voy a presentar esta multimedia acá. Esta multimedia, bueno, aunque esto no es, o mire, les voy a dar más bien la idea aquí. Listo, póngale cuidado a este producto. Nosotros cuando estábamos en la maestría, hablo de nosotros porque esto fue en compañía de unos compañeros de aquí de Cali. Nosotros desarrollamos un producto que pues muy gratamente nos vemos sorprendidos porque apenas esto fue desarrollado, esta idea la sacamos nosotros más o menos en el 2008 y es lo que estamos viendo ahora con el tema de las pantallas flexibles. O sea, como quien dice, nosotros ya habíamos pensado en eso desde el 2008. Entonces, mire, nosotros habíamos creado un producto que era una especie o que tenía como concepto la desmaterialización del libro. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de que los estudiantes, es decir, los pelados que van al colegio, pues ustedes saben que a un niño le piden el libro de matemáticas, el libro de ciencias sociales, el libro de biología, el libro de historia, el libro de la constitución de no sé qué, bueno, todo ese montón de cosas. Y eso para los papás termina siendo, digamos, un gasto muy grande. Entonces nosotros lo que proponíamos con este objeto era un producto que desmaterializara precisamente el libro para que a través de este mismo producto esto funcionaría como una especie de libro digital o libro virtual, y ese es el valor agregado, donde yo le pudiera cargar los diferentes textos cada año y pudiera tener aquí las consultas que los niños tienen que hacer. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos como si la presentación del libro, perdón, del producto, fuera el mismo, mejor dicho, como si nosotros estuviéramos presentando el mismo proyecto a través del producto. Entonces, lo que ustedes ven acá, este cuadrado que está abierto, es como el cuaderno digital o la tablet digital que, eh, que presenta el mismo producto. Y se maneja a través de este lapicito que ustedes ven ahí. Entonces, lo que él tiene una manipulación donde me permite digamos, leer libros de esta manera. ¿Sí? Entonces nosotros aquí utilizamos el mismo producto como para empezar a mirar las diferentes temas pues con respecto a la definición del problema, a los antecedentes. Esto es básicamente lo que ustedes están haciendo a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? La metodología proyectual de diseño. Entonces nosotros explicamos la problemática, cuál era el estado del arte, en qué nos inspiramos, es decir, la fase creativa, en qué nos inspiramos, pues en tabletas para dibujo, en pantallas flexibles, en la telefonía celular de la época, en los libros virtuales, en la conectividad o en la interacción que me permiten, digamos, las pantallas o la tecnología que tiene el iPhone o ese tipo de cosas, en los medios virtuales. Esto es lo que comúnmente se conoce como mood board, que es como un grupo de imágenes de donde sale el concepto de proyecto. Entonces, con el concepto de proyecto establecido, empezamos a generar el concepto de diseño. El concepto de diseño es este cuaderno digital que tiene el lapicito aquí, que cuando yo lo voy a abrir, ¿sí? Simplemente lo que hago es sacar el lápiz, abro el producto y yo puedo ya empezar a interactuar con él. Puedo hacerlo a través del lápiz o a través de los dedos. Entonces esto va a tener unas aplicaciones que me van a permitir trabajar con él para un objetivo, para cumplir un objetivo educativo de los niños. Entonces, ¿qué viene en el empaque? En el empaque viene, por ejemplo, el tomacorriente, viene el producto que se abre y viene el lapicerito, ¿sí? Esta es la relación, por ejemplo, del usuario con el producto. Entonces, esto era parte de lo que ustedes tenían que entregar. Mire que en la entrega que entregaron hoy, pues en los archivos que me dejaron hoy, mire que aquí lo que estoy haciendo yo es, a punta de dibujos, estoy dando a entender la propuesta. Sí, mire, tengo diferentes vistas del dispositivo, relación con el humano, con el usuario. Puedo entender, por ejemplo, cómo funciona porque es a través de un lápiz, ¿sí? A través de una conexión, cómo es el paso a paso en el uso. Entonces retiro el lápiz y ya lo puedo abrir. El lápiz es como un seguro que me permite que esto esté cerrado. Y luego pasamos al concepto de producto. Bueno, esto sigue siendo concepto de diseño, porque aquí ya le estamos dando entonces, por ejemplo, qué apariencia va a tener, cuáles son las texturas, qué aparece la marca, cómo va a funcionar el tema de la bisagra, bueno, todo ese tipo de cosas. Y aquí ya pasamos al concepto de producto. Estos ya son modelos 3D, donde nosotros los renderizamos, ya nosotros estamos proponiendo aquí la idea de cómo va a lucir, digamos, la interfaz del usuario, etcétera, etcétera. Incluso con lo que ustedes están viendo aquí totalmente, que lo estamos, donde ven ustedes que la pantalla pues como que titila allí, que tiene el lapicerito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí se prende, bueno, todo eso. Aquí está cerrado el dispositivo, ya se ve pues con un tema de una marca, se ve la apariencia de los materiales que es como un plástico que es rígido, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a utilizar un sistema operativo que es de
licencia gratis, de licencia gratuita, para poder generar obviamente mayor economía a los padres de familia y no tengan que estar comprando licencias de Windows ni nada de esas vainas. Tiene, por ejemplo, un pantallazo o aplicaciones de arte donde los niños van a poder utilizar crayolas, van a poder utilizar marcadores, no sé qué, y esto va a poder representar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, terminamos con análisis de mercado, con más o menos una imagen que relaciona cómo vamos a permitir la economía en los niños de escasos recursos en Colombia, y ahí termina. Entonces nosotros terminábamos la exposición acá y lo que hacíamos era darle clic acá para ver una demostración. Entonces mire lo que va a suceder. Cabe anotar que yo a ustedes no les estoy mostrando este objeto creado, porque por supuesto sería un desarrollo de ingeniería muy grande. Tendríamos que haber invertido un montón de plata para poder llevar esta idea a cabo, pero sin embargo, como idea o como concepto de producto funciona. Entonces, mire, yo le doy aquí clic para ver una demostración y mire, ahí por ejemplo estoy haciendo como si estuviera cargando el sistema operativo. Listo, abrió. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una barra de aplicaciones donde tengo aplicaciones de geometría, de matemáticas, ciencias naturales, literatura, fotografías, acceso a internet guiado para los niños, una agenda, por ejemplo, para tomar apuntes y una aplicación de arte. Y por acá tengo lo mismo, aplicaciones, papeleras, conectividad Bluetooth, USB y Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dentro de las aplicaciones una calculadora, la tabla periódica de los elementos, aplicaciones de constitución, calendario, fotografía, bueno, todo este montón de cosas. Por ejemplo, aquí la tabla periódica de los elementos. O si abro esta aplicación que se llama DaVinci, entonces puedo dibujar aquí con el objeto y no sé qué. ¿Sí? Puedo cerrar allí la agenda, entonces puedo tomar apuntes como en un cuaderno normal. Puedo resaltar, puedo utilizar todos los colores que ustedes ven acá. ¿Listo? Internet para los niños, entonces puedo accesar a las páginas con restricciones, obviamente, para los niños, para que los niños no estén, no se vean pues afectados por la navegación en internet en páginas que de pronto no son aptas para ellos. ¿Listo? Entonces mire que aquí de esta manera yo puedo leer libros y simplemente los puedo pasar las hojas como les mostré ahorita en el ejemplo que les estaba haciendo la exposición. Entonces ellos pueden contar, por ejemplo, los libros de literatura con esto así, los libros de ciencias naturales que los puedan revisar así y que básicamente no tengan que llevar un montón de libros al colegio, que es lo que sucede con los niños pequeñitos. Ellos en los maletines llevan todos los días al colegio los libros de todas las materias. Entonces se convierte en un maletín grandísimo donde los niños están llevando un montón de cosas a la escuela, donde los papás están comprando todos esos libros y obviamente no les está ayudando a la economía. Entonces, mire todos los problemas que está solucionando y quiero que tengan en cuenta que esta propuesta que yo les acabo de presentar no es un objeto que ustedes están viendo en vivo y en directo con todas las funciones. Sin embargo, por la representación en la presentación que nosotros hicimos, a ustedes, con lo poco que les acabo de explicar, les quedó claro cuáles son las funciones del objeto y cómo se utiliza. Entonces, esa puede ser una manera, por ejemplo, para presentar las cosas. No necesariamente tienes que llevarlo a cabo y que la aplicación funcione al 100%. Puedes escoger solamente una sola función de las 100 o 200 que tenga la aplicación y poder llevarla a cabo. Y las otras las explicas de esta manera conceptual. ¿Listo? Entonces es más como como la orientación a ese tipo de cosas. Creo que les queda como más claro el tema tanto de las funciones o del análisis funcional como de lo relacionado pues como con la presentación o entrega de los proyectos. No sé si tengan algunas preguntas finalmente aquí como para resolver. Profe, gracias. Entonces la próxima entrega debe ser lo de la caja negra, el análisis y también lo del árbol de funciones.
Correcto, análisis de caja negra, caja transparente y el análisis de, el árbol de funciones y El medios. árbol de funciones y medios. Ajá. Bueno, vale, profe, muchas gracias. Listo. Y bueno, adicionalmente que el puntico final que tiene la rúbrica, que ahí la rúbrica habla como si fuera un punto de, perdón un momentico, abro la rúbrica para que le demos una revisadita aquí final. Un momentico, yo quito esto. En la rúbrica, Profe, dime. eso sería entonces con respecto a la alternativa que escogimos cada uno. Sí, solamente es la alternativa a la que le dieron, Una digamos, alternativa. un mayor desarrollo. Solamente van a sacar análisis funcional de esa alternativa. Estoy hablando cada uno de ustedes, ¿no? Sí, señor. O sea que no es una por grupo, sino una por cada uno. Una por cada uno, correcto. Es el análisis Ah. funcional de uno por cada uno, ¿listo? Ah, Entonces, vale. bueno, póngale cuidado a qué nos vamos a enfrentar. Nosotros alcanzamos a ver, lo último que vimos fue el análisis de caja negra y caja transparente, o nosotros ya alcanzamos a ver el método AHP para selección de alternativas. Solo caja negra y caja Listo. Solo Caja caja negra negra nomás. y caja. Listo, sí, es que estoy confundido porque es que hay un grupo del viernes que sí va adelantado porque con ellos sí vimos clase en la semana que no tuvimos clase nosotros. Pero bueno, estoy confundido con eso, pero bueno, ya me aclararon el tema. Entonces, mire, tenemos entrega la semana 9, que esta fuera la que hicieron ustedes. Y lo siguiente que hay que hacer es proceso de análisis de caja negra, proceso de análisis de caja transparente, que es lo que acabamos de revisar ahorita, diagrama de análisis de árbol de funciones y medios, y finalmente estos dos objetivos, que este es, bueno, presenta coherencia entre el concepto de la alternativa del modelo. Este, digamos que es obviamente el desarrollo que ustedes hagan de caja negra, caja transparente, pues que esté relacionado con el concepto que ustedes establecieron acá como grupo. Y este de acá, póngale cuidado a lo que dice, el modelo de estudio representa la alternativa y se complementa con ella para dar más claridad al concepto de diseño y los elementos generales de proporción y estructura de la misma. Esto en condiciones normales, sin coronavirus, quiere decir que ustedes debían hacer un modelo, es decir, una maqueta. Pero como obviamente las condiciones no están para que ustedes salgan pues a papelerías a buscar allá balso y a recoger materiales y cosas para poder generar los modelos de estudio, entonces, ¿cómo les voy a pedir que me lo entreguen? Vamos a hacer lo siguiente. Este ejemplo es muy bueno, muy característico. Un momentico, busco la imagen acá. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes hasta la semana 9 de clases me entregaron es la descripción del teléfono celular. Un momentico, como quien dice esta. Yo busco uno un poquito más grande, esta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes me entregaron. O sea, esta es la propuesta suya y cada uno de ustedes lo que hizo fue señalar, por ejemplo, para qué sirve cada cosa. De aquí se prende, aquí está el huequito del micrófono, aquí se silencia tal cosa, aquí el volumen, no sé qué, la cámara, el botón para ir al inicio, aplicaciones, iconos de aplicaciones, el flash, la cámara trasera, bueno, bla, bla, bla. Esto fue lo que ustedes me presentaron el día de hoy. Entonces ahora ese último punto de la rúbrica que estábamos revisando y que se refiere a este punto de acá, del modelo de estudio representa la alternativa, lo que quiero que hagan es ahora, después de que hagan el análisis funcional, como ustedes mismos están proponiendo las partes o las implementaciones para realizar esas diferentes funciones que cumple cada cosa. Por ejemplo, yo sé que aquí la cámara sirve, por ejemplo, para tomar fotografías, y esa sería una subfunción de la cámara. Bueno, pero ahorita necesito saber cómo funciona eso, es decir, cómo está relacionado eso, cómo esto por dentro se relaciona. Que para eso es que se saca el análisis de caja transparente. El análisis de caja transparente me permite entender al producto no como un todo, sino como una serie de diferentes elementos macro o micro que permiten
cada uno con su función, realizar la función principal del teléfono. Entonces, mire que aquí tengo la batería, ¿sí? Esa batería está conectada, por ejemplo, con estos interruptores de acá. Aquí tengo, por ejemplo, la fuente de poder. Tengo acá, por ejemplo, la tarjetica en la que va la SIM card. Tengo acá, por ejemplo, el módulo de memorias. ¿Sí? Tengo el chasis, que es lo que coge y reúne todo esto y lo pone. Tengo el display, Entonces, mire que aquí ya empiezo a ver es el producto por dentro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A través de los dibujos, de los gráficos, lo que van a hacer es lo mismo, es coger la alternativa que ya tienen, que ya tiene el análisis funcional de cada transparente, y lo que van a hacer es empezar a tratar de hacerme entender a mí cómo funciona esto o cómo están relacionadas las diferentes partes. Entonces, si usted aquí dijo, por ejemplo, en el caso de Carolina, ella me mostró aquí el maletín cerrado, ¿sí? Pero si yo a nosotros, por ejemplo, dijimos aquí que va a haber un elemento que con luz solar convierta la luz en energía, entonces, ¿dónde va a estar ubicado, por ejemplo, ese panel solar? ¿Dónde van a estar ubicadas las baterías en las que se está almacenando la batería? ¿Dónde va a estar el bolsillo que mantiene los alimentos a temperatura caliente o frío? ¿Y cómo lo va a mantener? Ah, no, esto por dentro tiene una resistencia que hace tal cosa y no sé cuántas. Sí, o sea, es que me expliquen todas Pero ahí estas se, partes internas dónde están ubicados. Y cabe profe, anotar, un momentico, Carolina, antes de que me digas algo, cabe anotar que obviamente lo que yo hice acá es la propuesta, lo que yo me imaginé de acuerdo a lo que tú explicaste, pero no necesariamente tiene que ser esto, ¿sí? Entonces, sino que obviamente como ustedes lo tienen, lo entienden, como ustedes lo entienden. Lo importante es que yo entienda esto cómo está construido por dentro, o sea, cuáles son las partes que realizan las diferentes funciones. Para eso es el análisis de caja transparente y caja negra y el árbol de funciones y medios, para poder establecer cuáles son los macrocomponentes que ustedes necesitan dentro de la propuesta que realicen las diferentes funciones que permiten que eso sea un producto como un maletín, como un purificador de agua, como un celular, como una aplicación que educa, etcétera, etcétera. Listo, ahora sí. ¿Quién iba a preguntar? no, profe, solamente te quería preguntar que, o sea, ahí también mencionamos como los materiales que vamos a utilizar, o sí. Sí, sí sería bueno que ustedes fueran mencionando los materiales y ese tipo de cosas, precisamente porque eso hace parte de las implementaciones. Entonces, por ejemplo, ¿dónde sería bueno que empezaran a hablar de materiales? Cuando estemos hablando en el árbol de funciones y medios, en esta parte de acá. Cuando ustedes estén estableciendo esta parte, entonces aquí vamos a hablar de mecanismos, vamos a hablar de materiales. Por ejemplo, en el caso de lo que tú decías, para la caja transparente, que hay un elemento que mantenga los alimentos a temperatura caliente o fría. Entonces, ¿cómo puedes lograr esto? ¿A través de qué implementación o medio? A través de un material que puede ser, digamos, una espuma térmica. ¿Listo? Entonces, ese sería el medio por el cual tú estás cumpliendo esta función. No sé si me hago entender. Sí, profe, ya. Listo. Vanessa, iba a preguntar algo. Sí, profe, otra vez nuestra preocupación por la aplicación, porque por lo menos en la funcionalidad de esta entrega, lo que hicimos hoy, pues nosotros, bueno, habla por mí. Ajá. Se hizo pues como el diseño de las pantallitas y pues que se iba a visualizar o qué interfaz gráfica iba a Ajá. visualizar el usuario al utilizar nuestra aplicación. Sí. Pero ahorita en esto que usted dice, explicarle cómo funciona, pues para mí eso sería hacer un algoritmo que le muestre usted No, como por porque aquí gráficos. no estás hablando de la implementación desde el algoritmo, sino que ten en cuenta que el proyecto formativo integrador requiere, mire que eso no lo digo yo, sino que lo dice en las pautas del proyecto. Cuando ustedes ven aquí las pautas del proyecto, ¿qué me hizo? Ah, sí, sí era esto. Bueno, por aquí habla de que, míralo aquí,
Los diseños que el equipo desarrolle que involucren componentes de software deberán tener también una componente hardware con la que interactúe el usuario. ¿A qué me refiero? A que si ustedes están desarrollando una aplicación, también tienen que desarrollar unos elementos a través de los cuales la aplicación interactúe con ellos. Les voy a poner un ejemplo. Hace un año y medio, si no estoy mal, hubo un grupo que estaba generando una aplicación, o que como solución estaba generando una aplicación que le enseñara a la gente, por ejemplo, a reciclar. Entonces, tenían ese mismo problema. Y de hecho, la pregunta era exactamente la que tú me estabas haciendo ahorita. ¿Cómo les dije yo que podrían solucionar el problema? Vinculen, por ejemplo, un elemento de hardware, es decir, un componente o un producto adicional que funcione con la aplicación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos cogieron los canastos de basura, que son de diferentes colores, y lo integraron al tema de la aplicación. Los canastos tenían, por ejemplo, unos códigos QR, y esos códigos QR me permitían que la aplicación, a través de realidad aumentada, me pusiera a jugar con los basureritos. Entonces, por ejemplo, la aplicación ellos se la imaginaron como esta aplicación de juego que se llama Pokémon Go, donde uno tiene que cazar los diferentes Pokémones donde aparezcan. Entonces, el concepto que ellos tenían era que la aplicación les colocaba, por ejemplo, un papel. Entonces, en realidad aumentada había un papel tirado en el piso. Ellos tenían que recogerlo, y recogiendo el papel en realidad aumentada con el celular, luego lo tenían que tirar en el basurero adecuado, digamos, para la recolección del papel. Entonces yo lo que hacía era recoger el papel, lo guardaba, digamos, entre comillas, en la memoria del celular, y cuando llegaba a un punto, como un punto de un basurero real que tenía el código QR, lo que hacía era escanear el código QR, y ahí se activaba el juego. Y luego entonces el juego me decía, bueno, ¿en dónde va a tirar el papel? Entonces, por ejemplo, el basurero tenía 3 canecas, y la caneca de color café era la de los papeles. Entonces yo cogía el papelito y lo arrastraba hasta la caneca de color café, que es la de los papeles, entonces él me generaba un puntaje positivo. Si lo tiraba, por ejemplo, a una que no correspondía, por ejemplo, a la verde, que era la de los residuos orgánicos, entonces ahí antes me quitaba puntos y me colocaba una penitencia, por ejemplo. Entonces ellos integraron no solamente la aplicación como tal, como software, sino también que lo integraron, por ejemplo, al hardware, porque ellos establecieron un diseño de las canecas de basura, pues, de cómo iban a estar dispuestas, de cómo iban a funcionar con el código QR, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera en la que tú puedes proponer, o en la que ustedes como grupo pueden proponer, la interacción entre la aplicación con el hardware y con el usuario. ¿Listo? Puede ser una alternativa. Yo, Mario. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, cuénteme. Pues, profe, yo soy del grupo también de Vanessa. Ajá. No sé, nosotros tenemos, pues para que usted nos pueda como ilustrar en lo que nosotros presentamos, ahí ya están, en la carpeta del grupo 3 están los trabajos que nosotros tenemos. No sé si de pronto alcance el tiempo para mirarlo en un momento y que usted nos guíe sobre lo que ya tenemos hecho ahí. O sea, bueno, vamos a hacer una cosa, porque es que de todas maneras hay un detalle, y es que la universidad, o sea, en teoría nosotros estamos en este momento en la semana, bueno, sí, en la teoría pues estamos en la semana 10 de clase, ¿sí? Porque realmente con respecto al calendario que llevamos de la universidad es la semana 10. Pero ¿qué sucedió? Que como nosotros no tuvimos clase una semana mientras estuvo la preparación del tema virtual, entonces la universidad decidió alinear las semanas, aumentando una semana más de estudio. Bueno, entre comillas, una semana más de estudio, porque realmente lo que está haciendo no es colocando una semana más de estudio, sino recuperando la semana esa que no se vio de clase. Entonces nosotros en este momento estaríamos como en la semana 9, sino que nosotros vamos adelantados al tema 10. Entonces, precisamente porque todos los cursos de diseño conceptual vamos en la misma semana, lo que vamos a hacer es utilizar esa semana para realizar asesorías. Entonces, yo esta semana me tengo que sentar a
a partir de mañana, mejor dicho, me tengo que sentar a revisar las diferentes propuestas de ustedes, obviamente para calificarlas. Pero después de que estén calificadas, lo que yo les pido es que vayan trabajando para que el siguiente martes que veamos clase, o sea, dentro de 8 días que veamos clase, ya nos podamos sentar con ustedes y yo les pueda decir a cada grupo generalidades sobre las cosas que vi de las propuestas y podamos tener esa asesoría que vos me estás diciendo, que vos me estás pidiendo, la podamos tener el próximo martes. ¿Listo? Entonces, no se Ok. preocupen que eso va a ocurrir. O sea, yo no tampoco los voy a abandonar y les voy a decir, no, eso está malo y ya. No. La idea es que obviamente ustedes corrijan sobre el tema, pero ya sabiendo y teniendo más claro esta parte del análisis funcional, pues que empiecen ustedes a pensar y a mejorar esas propuestas que ya tienen, que ya tuvieron pensadas y seguramente con esta clase se les ocurrieron un montón de cosas más que podrían tener las propuestas. Entonces lo que yo quiero es que vayamos avanzando sobre ese tema y que por ahora no se preocupen de cómo van a presentar al final el modelo real o lo que sea. No, piénsenlo de manera conceptual, de manera que ustedes lo tengan claro en su cabeza para poder generar esa propuesta. Y al final ya veremos, ya buscaremos la manera de hacer la entrega final. Por eso no se preocupen todavía. ¿Listo? Profe, una pregunta. Igualmente, o sea, seguimos la rúbrica y presentamos el Sí, trabajo la el rúbrica próximo sí, martes. la rúbrica sí, porque pues esto no tiene nada que ver, digamos, con las alternativas que ustedes vayan a escoger al final. De hecho, a nosotros nos falta un tema por ver, que es el tema de selección de alternativas. ¿Qué me refiero? A que si ustedes generan la rúbrica, perdón, la entrega, basados en la rúbrica y hacen bien el tema del análisis funcional y todo eso, pues de todas maneras es que eso hay que tenerlo bueno, ¿sí? Entonces, por la revisión que nosotros hagamos y la asesoría que nosotros tengamos, no va a haber problema porque antes eso les va a servir a ustedes para alinear, digamos, la metodología con las piezas o con las alternativas que ustedes estén pensando. Porque la idea es identificar cosas buenas y cosas malas que tienen las alternativas para que de todas las alternativas que tiene cada grupo pueda generarse una y a partir de esa ya llevarla hasta el final del semestre. ¿Listo? Entonces, como les digo, la próxima semana que tengamos la asesoría, ustedes se van a dar cuenta ya de cómo poder llevar el proceso a cabo. Listo, Darnell y después Juan Camilo. Profe, qué pena, ¿cómo así lo que le dijo mi compañero? O sea, lo que vamos a hacer con respecto a la alternativa, ¿cómo sería como cada elemento de la alternativa que nosotros elegimos es la alternativa que eligió cada uno, la alternativa que elegimos de manera grupal? No, esto de análisis de caja negra y caja transparente, Esto sí es individual, pero me sí. refiero a lo otro que nos mostró, como por ejemplo lo del celular. No, es que eso lo tiene que hacer cada uno también. O sea, ¿a qué me Ok. refiero? A que, por ejemplo, si la alternativa de Carolina era este maletín, mire que aquí ella me lo está mostrando por fuera, pero ya yo quiero ver esto internamente, bueno, cuál es el material que está utilizando, dónde van a estar los cierres, dónde va a estar ubicado si es que tiene el panel solar. Esto aquí, bueno, si yo le coloqué en la espalda, digamos, una vejiga que tenga agua para refrescar, entonces dónde va a estar ubicada la manguera, cómo va a estar amarrada esa vejiga ahí. Ella me especificó, por ejemplo, que este maletín tiene la posibilidad de colgarse en la espalda, pero también de colgarse en la moto, pero esta parte de amarrarlo a la moto no está como todavía muy clara, entonces que me aclare precisamente eso. Ese sería como el tema, es decir, detallarla aún más para yo poder entender desde la implementación, si ustedes van a utilizar en estas subfunciones, cómo va a funcionar. ¿Sí? Por eso les decía, si ustedes proponen que hay una batería, bueno, ¿dónde se guarda esa batería? Si ustedes proponen, por ejemplo, que eso tiene un display, es decir, una pantalla, bueno, ¿cómo hace para funcionar esa pantalla? Esa pantalla debe estar conectada a una batería y debe estar conectada a un procesador y debe estar conectada a una tarjeta madre. Entonces, si ustedes traten de entender internamente, o sea, si yo desbarato mi producto, cuáles son las partes que tiene ese producto. Y eso me lo van a especificar así igual en dibujos. Simplemente es generar un gráfico que tenga la parte interna por dentro. Les voy a poner un ejemplo acá, con un videito que viene estos días del nuevo, ¿cómo es que llaman ese celular, hombre? ¿Cómo es que llaman esto? Huawei.
¿Alguien sabe cuál es la referencia del nuevo Huawei, el que se dobla? Eso. Profe, Mate X. Listo, vamos a ver un videito aquí. Por ejemplo, píllese. Vamos a ver si aquí muestran el. Bueno, no, pero lo que quería mostrarles era la animación, que ellos tienen un videito que está rotando actualmente en la publicidad de Facebook, donde explican las partecitas internas que tiene, que permiten que el, creo que es esta, si no estoy mal. Bueno, un momentico. Creo que es esta. No, pero esta no es la que tiene. Bueno, pero en Geraches ya me acordé dónde sí. Por ejemplo, la gente de Apple es muy buena para expresar este tipo de cosas. Si ustedes ven los diferentes computadores o los diferentes lanzamientos que tiene Apple dentro de este tema, ya miramos acá, vamos a ver los iPhone, y ustedes ven abajo donde están estos manes cambian esas páginas de una, pero hay uno, venga, busquemos entonces los. No, pero es que esta es la. Ellos tienen unos videos por lo menos donde es que no encuentro alguno que les pueda. Que no encuentro como alguno que pueda explicar exactamente eso. Ellos colocan a veces unos videitos que permiten ver como las características como las características, pero técnicas de los objetos, de las cosas. A La ver, subparte. como de las nuevas tecnologías y ese tipo de cosas. No, no. Bueno, les queda bien del videito porque ¿a qué me refiero? Hay unas animaciones que a veces
ellos tienen que explican, por ejemplo, cómo funcionan los diferentes, cómo funcionan los diferentes elementos, ¿sí? De lo que tienen por dentro. Yo creo que este de pronto puede ser. No. Ah, bueno, mire por ejemplo esto. Sí, estas descripciones. A esto es lo que yo me refiero. O sea, que ustedes me puedan tener tan claro su producto que puedan definir, por ejemplo, cuáles son las partes que sirven para armar este tipo de cosas. Sí, entonces mire que hay una presentación donde él me dice, bueno, tiene tales y tales capas. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Mira, ahí me está explicando cómo los ventiladores sacan el calor y me explica también, digamos, las diferentes partes donde están ubicados. Por ejemplo, estos son baterías, esta es la tarjeta madre, esta es la parte de la fuente de poder. Bueno, diferentes cosas. Sí, mire los temas de la memoria. Entonces, si ustedes se meten a la página, por ahí pueden ver algunos. Sí, mire, por ejemplo, lo que habla de las partes de los speakers, de los parlanticos. Sí, la batería, mire, por ejemplo, dónde está ubicada la batería. Entonces, ese tipo de cosas es las que yo les estoy pidiendo. Es decir, que ustedes entiendan bien el cómo funciona el producto para poder llevarlo a cabo, qué partes necesitarían, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahí pueden ver varios desarrollos técnicos o incluso en YouTube. Bueno, no. Si encuentro un video bueno, se los mando para que ustedes me entiendan, o sea, cómo es que quiero yo o me gustaría que me presentaran el tema. No me refiero a que ustedes se vuelvan ahora unos expertos pues en animación y todo el rollo, no. Sino que quede claro cuáles son las partes internas que tiene el dispositivo o cómo funciona el dispositivo. Entonces, voy a buscar algunos videos y de pronto se los mando para que usted la tenga más clara. Por lo pronto, digamos, trabajemos en el tema de la caja transparente y la caja negra, que esto les va a ayudar a definir precisamente esas partes que van a tener los dispositivos ahí armados. Y la próxima clase, entonces, lo que hacemos es mirar, hacerle una revisión generalizada al tema de cómo presentar ese último punto con los videos que yo les muestre y de pronto con material infográfico. Entonces, me refiero a este tipo de infografías. Miren que uno puede hacer, por ejemplo, infografías de productos donde puede colocar detallados los diferentes materiales que tienen o las diferentes funciones que tiene, ¿sí? Mire que esto es una infografía que me permite. Profe, ¿y en qué aplicación se hace? No, esto lo pueden, es que no necesariamente lo tienen que hacer así como está acá, lo pueden hacer con dibujo, como les mostré yo la vez pasada a ustedes en esta página de Coroflot. Coroflot.com, aquí hay buenos ejemplos de cómo pueden ser las infografías para
Esto puede ser a punta de dibujo, no tienen que complicarse la vida pues aprendiendo a manejar. Si hay alguno que sepa manejar algún software específico o alguna cosa así, pues lo puede hacer, no tiene ningún problema. Pero bueno, la idea es que encuentren ustedes la manera de especificar los proyectos a través del lenguaje infográfico. Vamos a ver qué me sale acá con este proyecto. Échenle una ojeada a esta página. Esta página es muy bacana. A mí me gusta personalmente mucho porque tiene, bueno, de aquí digamos, tiene una inspiración de buenas ideas y buenas cosas acá. De qué les puede, o sea, de qué manera pueden ustedes abordar la presentación de un producto como tal. Entonces échenle una ojeada a esta página que aparecen cosas bastante interesantes. Y digamos que aquí mismo pueden entregar pueden hablar sobre el tema de las características de los proyectos. Otra página muy buena, que creo que esta se las había mencionado, es esta que se llama Kickstarter. Aquí también van a encontrar ideas de productos muy chéveres, esto es una página de crowdfunding, donde ustedes le dan acá qué quieren, qué tipo de productos quieren colocar. Entonces, por ejemplo, diseño y tecnología. Y van a encontrar videos de productos innovadores que aquí les muestran cómo funcionan y todo el rollo. Por ejemplo, este producto que sirve para limpiar la cadena, o este producto que es un sintetizador para video. Bueno, en fin. Por ejemplo, este. Entonces, mire. Entonces, mire, por ejemplo, ese producto tiene es un producto sencillo y tiene unas características que están explicando cómo funciona. Obviamente esto pues no requiere, digamos, mucho desarrollo en términos de partes funcionales o algo, pero por lo menos sí está hablando de qué material es para que resista el tema de que se doble y ese tipo de situaciones. Pille, por ejemplo, este video, que este es muy chévere. Este casco. Entonces, mire, va señalando las partes. Tiene un proyector, por acá tiene una unidad de sonido. Entonces, a través del proyector yo voy viendo, por ejemplo, el GPS. Puedo recibir llamadas, puedo pasar la música. Bueno, ahí pueden ver diferentes ejemplos. Lo que les quería decir era pues que no se vayan a complicar con el tema. Yo no necesito pues que sea un video elaborado ni nada de ese tipo de cosas. Por aquí me está, bueno.
Este es. Exactamente. Muchas gracias, Brian. Mire lo que sucede con esta animación. En esta parte de aquí, ellos están mostrando a grosso modo el mecanismo sobre cómo funciona para poder plegar la pantalla. Mire, tiene un procesador con G5, tiene con 5G, perdón. Las cámaras de este lado, no sé cómo, sí, mire que aquí tienen las baterías. Mire, aquí muestra cómo, técnicamente cómo funciona. Entonces, pues, parte de lo que yo quiero, pues, como obviamente esto es una animación que es bastante elaborada y todo el tema, y pues yo no les estoy pidiendo eso. Pero lo que les estoy pidiendo es que si lo tienen así de claro, dibújenlo. Dibujen cuáles son las partes que tienen a nivel interno. Cómo cómo se va a doblar el dispositivo, cómo van a funcionar los diferentes objetos que tiene para cumplir las diferentes subfunciones, bueno, todo este tipo de cosas. Ese es más bien el objetivo de lo que promueve la entrega. ¿Bien? Bueno, listo, muchachos, nada. Lo único que les digo es que avancen en los proyectos. Esto, sí vamos a tener la entrega, digamos, para la próxima semana, para que ustedes lo trabajen. Pero la idea es que antes de emitir una calificación o una evaluación, pues podamos revisar esto. Yo les puedo hacer una retroalimentación para que ustedes obviamente le hagan mejoras sobre de pronto lo que no tuvieron en cuenta y pues que obviamente les vaya mejor en la entrega. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí. Sobra decir pues que si tienen preguntas esta semana, me pueden escribir al correo electrónico y yo directamente pues les contesto por correo electrónico, o en caso tal de que sean varios los que tengan una misma pregunta, pues lo podamos resolver haciendo una sesión extra de clase a través de Zoom. En ese caso yo les daría a ustedes el enlace, ¿listo? Profesor, Para que ustedes tengo una puedan pregunta. acceder ahí. Y también lo que siempre hemos hablado, que si son las preguntas por grupos, entonces designen a una persona que sea la que me escriba y después esa persona les transmita a ustedes lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, listo, muchachos. Por acá. Listo, sí, ya, Jaime, ya está. Tranquilo que ya... De hecho, hoy asistieron todos porque están los 26 completos, entonces no hay ningún problema. Listo, muchachos, vamos a dejar hasta ahí entonces. Que pasen buena noche. Profesor. Y cualquier cosa me avisan entonces vía correo electrónico. ¿Listo? Profesor, de acuerdo a un comunicado que me llegó hoy, decía que la próxima semana estaban ceses, todo lo que era académico. Entonces, mi pregunta es... Estamos hablando que la próxima semana es Semana Santa. Semana Santa, sí. Ajá, correcto. Entonces, mi pregunta... Un momentico, yo reviso algo acá, porque es que si no estoy mal... Nos veríamos ya el 14, o sea, te subiríamos todo esto el 14 de abril. Sí. Ah, correcto. La Semana Santa empieza el domingo 5 de abril, es decir, el próximo domingo, y termina el 11 de abril. Sí, estamos hablando que es la semana que viene después de Semana Santa. Realmente en Semana Santa no va a haber clase. Al principio habían dicho que sí, pero ya después dijeron que no, que porque para no estresar más a los estudiantes y que también pues los docentes nos tomáramos como cierto tiempo de descanso, porque la verdad es que a nosotros se nos ha duplicado el trabajo por el tema de organizar todas las plataformas y todas estas vainas. Entonces sí, claro, pero de todas maneras siéntanse libres, pues yo no tengo ningún problema, igual ni que tuviera pues muchas cosas como para salir o algo. Entonces, si en Semana Santa alguno de pronto decide trabajar en este tema y quiere hacer una asesoría, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, más bien dejo la invitación abierta a que sean ustedes si la requieren o no para que la cuadremos. No hay ningún problema, muchachos. Pues finalmente yo no puedo salir de acá a la casa y me imagino que ustedes tampoco van a salir de aquí de la casa ni se van de paseo ni nada de eso.
Entonces, si en algún momento trabajando en el proyecto tienen inquietudes, pueden hacerlas, que yo voy a estar igual pendiente del correo. Entonces, listo, muchachos. Que pasen buena noche, pues. Estamos hablando. Muchas gracias, profe. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén Gracias. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.